infecciones bacterianas del trato respiratorio. Um, a ver, vamos a ver. Antes de empezar con nuestra sesión de infecciones bacterianas del tracto respiratorio, quisiera hacer mención a a la clase anterior de infecciones virales del tracto gastrointestinal, ¿no? En donde vimos a los virus norovirus, rotavirus y los virus de la hepatitis A, B y C. Al respecto, quiero hacer hincapié, señores, y les invito a revisar esto de manera especial en sus sesiones de seminario, especialmente con sus profesores de seminario, especialmente incidir un poco más en lo que corresponde a la detección inmunológica o al diagnóstico mediante exámenes inmunológicos de estas infecciones del virus de la hepatitis A, ¿no? ¿Qué inmunoglobulinas están involucradas? La IgG, la IgM, ¿verdad? Cuando se cuando se presentan valores elevados de unas de ellas, ¿qué significa? Si es infección aguda, si es infección crónica, etcétera, o si solamente es aguda, ¿no? Y de manera mucho más especial todavía para las infecciones del virus de la hepatitis B, porque ahí ustedes recordarán que en el material complementario que ya tienen ustedes en el aula virtual, hay un cuadro o hay una tabla que les muestra de manera clara cómo es la interpretación de los análisis serológicos para la determinación de infección por hepatitis B, ¿no? Entonces, esa tabla es muy interesante y es muy importante que ustedes la puedan estudiar porque esa tabla nos indica qué significa si un paciente tiene elevado el antígeno S de la hepatitis B, es decir, el antígeno de superficie, o qué significa si tiene disminuido el anticuerpo contra el antígeno core de la hepatitis B, o qué significa si está elevado el antígeno E. El antígeno E, recuerden ustedes que era el antígeno E, ¿no? Entonces, eh, esa tabla que tiene varios valores nos permite jugar de alguna manera con distintos escenarios, ¿no? De si está elevado algún valor o si está disminuido otro valor. Entonces, cada uno de esos escenarios tiene distintas interpretaciones y nos permite afirmar si un paciente está recién infectado o si tiene la infección aguda o si es una infección crónica o si está inmunizado ya o si está vacunado de repente. Entonces, les pido que de manera muy especial puedan revisar no solamente en seminarios, sino en su sesión en sus sesiones de estudio ya personal e individual, ese cuadro que me parece que aclara mucho los escenarios correspondientes a los escenarios correspondientes a, a los diversos estadios de la infección por hepatitis B, ¿no? ¿Por qué? Porque en el examen las preguntas son tipo, ¿qué significa si es que el paciente tiene elevado el antígeno S y tiene disminuido el antígeno E? ¿Es una infección aguda? ¿Es una infección tardía? ¿El paciente ya está inmunizado? ¿El paciente nunca ha tenido hepatitis B? Entonces, ese tipo de interpretaciones es la que tenemos que estar que es la que tenemos que tener la capacidad para dar respuesta, ¿ok? Listo. Quería hacer hincapié de manera muy especial en esto, estimados alumnos, porque es muy importante que no solamente, obviamente, para el curso ni para el examen sepamos este tipo de interpretaciones, sino porque en el hospital o en el SERUMS, inclusive, o en el hospital o en la clínica, cuando ya estemos trabajando, nos van a enviar de laboratorio resultados como ese cuadro, ¿no? Con puras aspas y puras X de los distintos valores serológicos de la hepatitis B. No nos van a decir si el paciente está infectado o no está infectado. Entonces tenemos necesariamente que tener el conocimiento de qué significa cada uno de estos valores para poder, evidentemente, establecer el estadio de la enfermedad y, en segundo lugar, en función a ese estadio, establecer pues la estrategia terapéutica para dicho paciente, ¿no? Bien, listo. Entonces, dicho eso, vamos a dar inicio entonces a nuestra
vamos a continuar conversando sobre nuestra sesión del día de hoy. Bien. Respecto a la sesión, señores, de a la confirmación de que efectivamente terminamos el día 18 nuestras sesiones sincrónicas teóricas y que luego van a tener ya por cuenta de ustedes la revisión de la última teoría, ¿ok? Eso lo voy a dejar claro con su delegada para que pueda terminar de confirmarles durante esta semana, durante estos días, y de igual manera, la próxima semana vamos a revisar nuestro cronograma para que estemos yendo siempre, estemos al día siempre en cada una de las semanas, ¿bien? Para que su delegada amablemente nos haga el favor de comunicarles y de reafirmarles en realidad a todos, ¿no? Y aprovecho de paso para reconocer el trabajo que viene haciendo su delegada. Siempre está pendiente de cada uno de los casos que le reportan. Como decíamos hace unos instantes, a veces hay algunos pues que evidentemente escapan del manejo de la delegada y de mi manejo inclusive, e inclusive del manejo del doctor Pareja, pero entonces por eso es que hemos reafirmado los canales correctos para que puedan hacer ustedes alguna comunicación o puedan presentar ustedes algún tipo de incidencia. Bien. Bueno, estas son las bacterias que ustedes ya han revisado durante la semana. El capítulo de infecciones respiratorias, señores, es un capítulo sumamente importante porque representa más del 50% de infecciones, si es que hablamos de infecciones como tracto respiratorio en comparación con infecciones del tracto gastrointestinal, de infecciones del sistema nervioso y tal, ¿no? Entonces, las infecciones del sistema respiratorio es un capítulo muy importante. ¿Y empezando por quién? Empezando sin lugar a dudas por una de las bacterias más importantes inclusive de este listado, que es Mycobacterium tuberculosis. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Es importante sencillamente porque estamos en Perú. Así de sencillo. Si una infección vamos a ver de manera muy recurrente ya en el campo clínico, en los hospitales y tal, va a ser sin... Es decir, yo les aseguro que si una infección no van a dejar de ver con sus pacientes, ustedes, va a ser tuberculosis. Sin lugar a dudas, porque la tuberculosis es una enfermedad de alta prevalencia en el país, en el Perú, no en España, no en Francia, no en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Estados Unidos, sino en el Perú. Entonces es una enfermedad que debemos conocer, que debemos reconocer y que evidentemente es uno de los motivos por los cuales estamos empezando el capítulo con esta infección. Entonces, para poder responder a las dudas y a los comentarios que han dejado muchos de ustedes en el aula virtual, he seleccionado las diapositivas más relevantes para poder dar respuesta a ella. Y me parece importante poder revisar un poco más incisivamente los casos clínicos que les he incluido en el material, porque precisamente son estos casos clínicos los que nos dan esos datos importantes o esos tips que nos van a permitir diferenciar muchas veces entre los distintos patógenos causantes de estas enfermedades. Miren ustedes. A ver, en primer lugar tenemos que aquí, ¿cuáles son esos tres casos, cuáles son esos tres datos importantes que debemos considerar en los casos de tuberculosis? Acá nos hablaba pues de un paciente, ¿no es cierto?, de una paciente de 32 años que presentó, en primer lugar, pérdida de peso abrupta de 7 kilos, disminución rápida de peso de 7 kilos, en primer lugar. En segundo lugar, presencia de tos. Y en tercer lugar, esta tos venía o se presentaba con manchas de sangre, es decir, presencia de hemoptisis, ¿no? Entonces, señores, si es que hablamos de un cuadro en el que el paciente presenta pérdida drástica de peso y tos, estamos hablando sin duda
de que se trata de un caso de posible tuberculosis, ¿no? Y evidentemente el paciente fue sometido a exámenes de rayos X, ¿verdad? A exámenes de rayos X, y tenemos entonces que el paciente presentaba en estas imágenes de rayos X algunos infiltrados, algunas manchas blanquecinas, ¿verdad? En el pulmón, en el pulmón derecho, ¿verdad? En la parte superior del pulmón derecho, que está en la parte izquierda de la imagen, ¿no? Entonces, infiltrados en el lóbulo superior derecho, efectivamente, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, si es que estamos hablando de un caso de tos con sangre, de pérdida drástica de peso, y más aún si en los exámenes de rayos X, señores, estamos presenciando algunas manifestaciones de este tipo a nivel pulmonar, sin duda es un caso de presunta, un caso de presunto, un presunto caso de tuberculosis. Un presunto caso de tuberculosis. En segundo lugar, evidentemente, esto necesita un examen confirmatorio, un examen confirmatorio. Y para esto nos dice este caso que se aplicó a la paciente un examen que ustedes ya deben haber revisado, que es el examen de la tuberculina, o por sus siglas en inglés TST, ¿no? Que evidentemente da como resultado que la paciente efectivamente estaba infectada con Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, como hasta por cultura general ya conocemos, ¿correcto? A ver. ¿No? Entonces estamos hablando del famoso bacilo de Koch, ¿no? Este bacilo de Koch, ¿no? Que dicho sea de paso, ya hemos visto otros bacilos también en este capítulo, ¿no? Como el bacilo de Pfeiffer. ¿Cuál de estas bacterias es el bacilo de Pfeiffer? ¿Recuerdan ustedes? Y hago mención a esto porque debemos conocer también a estos patógenos con sus otras denominaciones. No vaya a ser que, no solamente en el examen, sino que en algún contexto o en alguna reunión con colegas o en alguna reunión científica, a ustedes les hablen del bacilo de Pfeiffer y ustedes no recuerden que nunca han visto bacilo de Pfeiffer, y sí lo hemos visto, ¿verdad? Y está aquí en este listado. O que les hablen, por ejemplo, del virus de Norwalk. ¿Recuerdan ustedes cuál es el virus de Norwalk? Entonces, debemos conocer estas denominaciones alternativas, ¿ok? El virus de Norwalk, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en la evaluación se nos pregunta sobre el virus de Norwalk? ¿No? Estamos hablando del norovirus. Entonces, tuberculosis es una bacteria que presenta una estructura compleja, como la que vemos en la imagen. Ya ustedes la han podido revisar, y esta imagen se caracteriza por una estructura muy particular, o esta estructura de la micobacteria se caracteriza por un componente muy particular, que son los ácidos micólicos. De ahí proviene su nombre de micobacterias. Son estos ácidos micólicos esterificados, ¿no es cierto?, que parecen un zigzag, ¿no? Que son propios y son particulares de las micobacterias, ¿ok? De las micobacterias. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Miren ustedes, tenemos como siempre una membrana plasmática, tenemos esta capa de color mostaza o amarillo, esta capa horizontal, que es la capa de péptidoglicano. Tenemos luego una capa adicional, ¿no?, de algunos glúcidos, el arabino galactano, y sobre la capa de arabino los ácidos micólicos, ¿no? Los ácidos micólicos. Entonces, esto es importante porque es la característica estructural de las micobacterias, especialmente de la Mycobacterium tuberculosis, Y, claro, además tiene una cápsula y tal, pero es importante que la relacionemos con ¿quién? De estas bacterias que vemos en el listado. Ya recuerdan ustedes o han estudiado ustedes que hay otra bacteria que tiene una pared celular muy, muy, muy similar a Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y estamos hablando ¿de quién? Estamos hablando, ¿recuerdan ustedes? De Corynebacterium diphtheriae. Que tiene ácidos micólicos también, pero en el caso de Corynebacterium diphtheriae, son ácidos corinomicólicos, ¿no? Corinomicólicos. Pero en ese caso, estamos hablando de una bacteria que es estructuralmente muy similar
morfológicamente a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, Mycobacterium tuberculosis y Corynebacterium diphtheriae son muy similares estructuralmente en cuanto a su pared celular, ¿no? Es más, la única diferencia entre ambos prácticamente es la presencia o no de ácidos micólicos en uno y del ácido corinomicólico en el otro. ¿Bien? ¿Qué más? La Corynebacterium diphtheriae es una bacteria muy importante también porque sí hemos estado atentos a las noticias que tienen que ver con el corte sanitario, con el corte científico y tal. Hemos escuchado de algunos casos de difteria después de muchos años en el Perú y en el mundo, ¿no? En el mundo no existe difteria y en Latinoamérica tampoco existía difteria. Por ahí hubo un brote en Centroamérica, en Venezuela, especialmente hace un par de años, ¿no? Y este año en Perú se nos hablaba de un brote de difteria también, ¿no? ¿Por qué? Porque se menciona que como una de las causas más posibles es el hecho de que con las restricciones de salidas y tal, muchos bebés no recibieron la vacuna, ¿no? Para contrarrestar la difteria. Entonces probablemente han sido muy susceptibles algunos de contraer esta enfermedad. Esta enfermedad que es una enfermedad que cuando progresa o cuando se complica es una enfermedad letal, ¿no? Es una enfermedad letal. Y esta enfermedad se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué reconocieron a la difteria? Y nos estamos adelantando igual un poco porque de eso se trata, ¿no? De ir relacionando algunos conceptos. ¿Por qué reconocieron a la difteria? Porque la difteria tiene una característica muy particular que cuando se presenta es 99% seguro de que se trata de un cuadro de difteria, ¿no? Y esa característica particular la vemos en la orofaringe, ¿recuerdan? Una capa acartonada, una capa gruesa, una capa amarillenta que con el tiempo se torna gris, se torna negruzca, ¿no? Entonces va cambiando de colores inclusive. Es una capa acartonada que muchas veces crece y que evidentemente no le permite respirar ¿a quién? Especialmente a los niños, ¿no? Especialmente a los niños. Entonces, esa sola característica fue la que llamó la atención de la persona que detectó esta característica en aquel niño y entonces evidentemente se dio la alerta epidemiológica y se hablaba ya de un brote de difteria en el Perú, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto también. Bien. Entonces, ¿qué más decíamos de la capa de Mycobacterium tuberculosis? Tiene una variedad de componentes en la pared celular, y empezando, decíamos, por la membrana plasmática, el peptidoglicano, la capa de arabinogalactano y los ácidos micólicos, ¿no? Pero este autor, Bat, nos hablaba, ¿no?, de que la importancia, si bien es cierto, es una desventaja el hecho de que Mycobacteria tenga tan compleja la pared bacteriana, pues evidentemente le hace mucho más resistente, le hace mucho más compleja y le permite persistir en el medio ambiente y en el hospedero por mucho tiempo, pero también desde el punto de vista terapéutico, cada una de estas estructuras se constituye como un target farmacológico, como un blanco terapéutico. Y de hecho, muchos de los fármacos que actualmente se utilizan para el tratamiento de las bacterias atacan de manera específica a cada uno de estos targets farmacológicos, ¿no? Si hablamos de los ácidos micólicos, pues tenemos a fármacos que son inhibidores de los ácidos micólicos, que desestabilizan el ácido micólico, y ahí tenemos a un fármaco antituberculoso que es muy importante, que es la isoniazida, por ejemplo, ¿no? La isoniazida y la etionamida. La isoniazida que por mucho tiempo se ha constituido como uno de los fármacos más importantes en el tratamiento contra la tuberculosis, ¿no? Si hablamos de la capa celeste, la de arabinogalactano, también existen inhibidores del arabinogalactano, ¿verdad? De la capa de peptidoglicano, de la membrana citoplasmática. Entonces cada uno de ellos se constituye como target farmacológico, y es así que tenemos fármacos muy importantes como etambutol, isoniazida, rifampicina, que inclusive se juntan estos tratamientos para formar el complejo terapéutico contra la tuberculosis, ¿no? Estos tratamientos que se encuentran disponibles en el Perú y que son muy importantes para poder tratar los cuadros de tuberculosis.
Evidentemente, hay algo también muy importante que mencionar, que es que con el tiempo se ha desarrollado la resistencia contra la tuberculosis, o mejor dicho, la resistencia de la enfermedad contra los fármacos antibacterianos antituberculosos. Y es por eso que en la actualidad, 2010 hasta el 2020, se vienen desarrollando también estudios clínicos para poder encontrar nuevos regímenes de tratamiento, nuevas moléculas que puedan tratar de manera mucho más eficaz a esta enfermedad, ¿no? Porque ya son fármacos, los anteriores son fármacos muy antiguos que sin lugar a dudas, pues, tienen, durante el tiempo han desarrollado resistencia. Y ahí hablamos de la tuberculosis resistente a los fármacos, o de la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? O de la tuberculosis MDR, ¿no? Que corresponde, pues, a aquellos cuadros de tuberculosis que no se ven ya afectados de ninguna manera por los fármacos que usualmente sí eran eficaces contra la tuberculosis. Entonces, contra la patogenia, quiero centrarme solamente en aclarar algo que nos mencionaba alguno de sus compañeros, es en el granuloma, ¿no? Si hablamos del granuloma, estamos hablando de esas manchas muchas veces difusas en el cuadro, o perdón, en la imagen de rayos X. ¿Y cómo es que se forma? Muy sencillo. Para empezar, ¿cómo es que adquirimos la tuberculosis? Se adquiere mediante el intercambio de gotitas respiratorias o salivares. Entonces yo les pregunto, ¿la mascarilla también servirá para protegernos de la tuberculosis, o un enfermo de la tuberculosis, con tuberculosis, antes de que se diera todo este tema de SARS-CoV-2? ¿Es una forma de evitar el contagio contra la tuberculosis? Claro que sí. Cuando una persona se encuentra contagiada con tuberculosis y se encuentra especialmente en la fase activa de la enfermedad, que ya vamos a ver, o estoy seguro sabemos ya la diferencia entre la fase activa y las otras fases, latente y tal, por supuesto que el uso de la mascarilla es una forma de contención contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nos vamos a contagiar por aspirar o por recibir estos aerosoles contaminados que evidentemente contienen a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En estos aerosoles. Y es más, cuando una persona habla, ¿no? Y expulsa estas gotitas microscópicas de saliva, muchas veces Mycobacterium tuberculosis no se encuentra sola en las gotitas de saliva, sino que muchas veces se encuentran en neutrófilos que se encuentran en las gotitas de saliva, y dentro de estos neutrófilos está la bacteria, ¿no? Entonces, adquirimos la bacteria mediante la inhalación de estas gotitas, y entonces va a viajar, pues, todo este inóculo a través del tracto respiratorio hasta las vías más inferiores, llegando a nivel de los alvéolos. A nivel de los alvéolos es donde van a arribar los macrófagos, van a arribar los linfocitos T, y van a formar esta estructura denominada granuloma. Esta estructura denominada granuloma, ¿qué es lo que desean los macrófagos? De alguna manera los macrófagos, o su función es eliminar o destruir o contener la replicación, por lo menos, de las bacterias, ¿correcto? Pero en este caso, los granulomas de alguna manera van a jugar otro rol adicional, que es cuidar, entre comillas, proteger a la bacteria, y la va a contener dentro de esta composición denominada granuloma, la va a contener ahí inclusive por mucho tiempo, ¿no? Y ahí estamos hablando de la fase latente de la enfermedad. Y este granuloma que vemos en la imagen del medio es susceptible, claro que sí, con el tiempo de deshacerse, de destruirse, liberando ¿qué? Liberando nuevamente estas micobacterias que estuvieron ahí bien protegidas por los linfocitos T, por los macrófagos y tal, para regresar nuevamente por la vía aérea y ser expulsadas, teniendo así la posibilidad de contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, ese es el granuloma. ¿En qué caso se va a romper? Por causas relacionadas con la inmunosupresión del paciente, ¿no? El hecho de consumir alguna terapia farmacológica inmunosupresora, el tratamiento con corticosteroides, pacientes oncológicos, VIH, por ejemplo, ¿no? VIH.
VIH. El VIH es una enfermedad sumamente relacionada con la tuberculosis porque evidentemente se va a activar en una persona que se encuentra infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, nuevamente el mismo esquema que ustedes ya han podido revisar, adquirimos o ingresa la bacteria al nuevo hospedero, se multiplica, ¿verdad? Y los macrófagos, o dentro de los macrófagos que inicialmente tienen la intención de fagocitarlos y de contenerlos, en realidad lo que van a hacer posteriormente es protegerlos de alguna manera, y más aún con la llegada de los linfocitos T, ¿no? Entonces tenemos esta formación denominada granuloma. Bien, y luego evidentemente este granuloma es susceptible de deshacerse y las bacterias salen nuevamente por el tracto respiratorio, teniendo la posibilidad de contagiar a un nuevo paciente o a una nueva persona, ¿no? ¿Por qué resiste el macrófago, perdón, por qué resiste la bacteria? ¿Por qué resiste la bacteria en el granuloma? Porque estas células inmunes van a permitirle o van a brindarle nutrientes, a la bacteria que se encuentra contenida dentro de este granuloma, ¿no? Le va a permitir o le va a brindar el oxígeno necesario para prevalecer en el tiempo a la bacteria. Recordemos que es una bacteria aerobia, ¿no? Y además le va a conferir nutrientes, carbono, oxígeno y tal, para persistir dentro del granuloma y persistir por mucho tiempo, ¿no? E inclusive le permiten replicarse a la micobacteria dentro del granuloma. Y si no le permiten replicarse, por lo menos, si no le permiten multiplicarse, por lo menos le van a permitir permanecer ahí de manera segura, por lo menos. Bien, entonces evidentemente va a haber daño epitelial, ¿no? En el alveolo, porque tenemos dos opciones: o que la micobacteria por sí sola pueda atravesar el epitelio alveolar, o que contenido dentro de los macrófagos y dentro de los neutrófilos pueda atravesar también el epitelio, ¿no? Y migrar a los nódulos linfáticos, pero al atravesar el epitelio, evidentemente, al atravesar el alveolo, evidentemente va a causar daño alveolar, ¿no? Va a causar daño alveolar. Entonces tenemos que la micobacteria tiene la posibilidad de migrar a los nódulos linfáticos. La transmisión, creo que ya tenemos claro cómo es la forma de transmisión respecto a la micobacteria, pero yo les invito a que nos preguntemos, una persona, ¿en cuál de las fases de la enfermedad es más contagiosa? ¿En cuál de las fases de la enfermedad es más contagiosa? ¿En la fase activa de la enfermedad o en la fase latente de la enfermedad, ¿no? Es una pregunta que debemos tener clara, ¿no? Entonces yo creo que ya todos tenemos clara cuál es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad de fácil transmisión, y de hecho hay factores que influyen de manera muy importante en esta transmisión, empezando evidentemente pues por la cercanía entre dos personas, ¿no? Una persona que está infectada tiene toda la posibilidad de infectar con mucha facilidad a una persona que no está infectada, ¿no? Intercambiando gotitas de aerosol y tal, ¿no? Depende también muchas veces de las cepas de la bacteria, depende también del hecho de que si se trata de que estamos en un lugar cerrado o estamos en un lugar abierto o estamos en campo abierto, porque por ejemplo si es que tenemos a una persona que está infectada con tuberculosis y está en su casa, tiene que tener todas las medidas de contención, ¿no? Mascarilla, alejarse de otras personas que puedan afectarse con la enfermedad, pero además es importante, por ejemplo, tener los ambientes abiertos, porque los ambientes cerrados, pues obviamente causan o constituyen el ambiente ideal para que la bacteria pueda sin ningún problema transmitirse de persona a persona con mucha mayor rapidez, ¿no? Y obviamente el hecho de ser una persona inmune o susceptible desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Esto es muy importante porque
nos permite preguntarnos lo siguiente. ¿Todas las fases de la enfermedad son iguales? Creo que todos tenemos claros que no. ¿Todas las fases de la enfermedad contagian de igual manera? También creo que tenemos claro que no. ¿Y todas las fases de la enfermedad son detectables mediante qué pruebas? También las pruebas son distintas, ¿no? Si es que hablamos de la fase activa de la enfermedad o de la fase latente, vamos a tener exámenes que nos va a permitir detectar o que no nos va a permitir detectar así la persona está infectada a la bacteria. Entonces, tenemos pruebas serológicas como la prueba de tuberculina, por sus siglas en inglés TST, ¿verdad? La prueba de tuberculina, que nos va a permitir detectar a la bacteria si es que el paciente se encuentra en la fase latente de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que ustedes reciben los rayos X de una persona, ¿no? Y la persona no presenta tos, no presenta pérdida de peso abrupto, ¿no? Pero encuentran algo que les llama la atención en los rayos X, ¿no? Si hay una malformación a nivel pulmonar y se evidencia en los rayos X y no presenta otros síntomas, ¿de qué estamos hablando? De la fase latente, muy probablemente de la enfermedad de tuberculosis, ¿correcto? Entonces, en ese momento, la bacteria se encuentra, ¿verdad que sí?, en los pulmones, ¿correcto? ¿Contenidos en qué? En el granuloma. Entonces, cuando hablamos de la fase latente de la enfermedad, estamos hablando del granuloma. Y en el granuloma se encuentra la bacteria. Y quiere decir que la bacteria se encuentra en el organismo. ¿Es detectable en esos casos por pruebas inmunológicas como IGRA y tuberculina? Claro que sí. Por eso es que son pruebas que nos permiten detectar a la bacteria durante la fase latente de la enfermedad. Así el paciente no presente síntomas. Pero, por ejemplo, nosotros podremos cultivar durante la fase latente de la enfermedad, podremos hacer un cultivo o podremos hacer una prueba de esputo o podremos mirar en el microscopio, por ejemplo, una prueba de esputo o preparar un cultivo y detectarlo en el medio que corresponda en la fase latente de la enfermedad. ¿Podremos o no podremos? No podremos, ¿verdad? Porque la bacteria se encuentra contenida en el granuloma y no está retornando por la vía aérea hacia las vías respiratorias superiores. Es decir, el paciente, si bien es cierto, tiene la bacteria contenida en el granuloma en los pulmones, no está expulsando la bacteria mediante la saliva o mediante las vías respiratorias. Entonces, es por eso que en la fase latente aquí se nos indica que no hay positividad de las pruebas de cultivo o las pruebas de esputo. Y miren, y sí es positivo ¿en qué? En la fase activa de la enfermedad. El cultivo sí lo vamos a encontrar definitivamente en la fase activa de la enfermedad, porque claro, el paciente se encuentra en la fase activa, en la fase en la cual el granuloma se ha terminado rompiendo y va expulsando por la vía aérea esta bacteria, ¿no? Entonces este cuadro me parece que es muy interesante, así como tenemos el cuadro que les mencionaba sobre hepatitis B, también me parece importante que puedan analizar y estudiar y jugar con los distintos escenarios de las distintas fases de tuberculosis. Bien, entonces esta publicación de Pai, el autor Pai, ¿no? Miren ustedes en Nature, ¿no? Publicada en Nature, creo que nos dice de manera muy clara cuál es la diferencia entre todos estos estadios, ¿no? Y cuáles son las pruebas que nos sirven para cada una de ellas, ¿ok? La prueba de tuberculina es una prueba muy frecuente, es una prueba muy común que se compra en todas las farmacias y ustedes como médicos tienen la posibilidad de solicitar al paciente una prueba de tuberculina, ¿no? Una prueba de tuberculina que todos conocemos cuál es la reacción que se forma en la piel, ¿verdad? Es una prueba de tipo subcutánea, no es una prueba intravenosa, no es una prueba intramuscular, es una prueba subcutánea, ¿correcto? La prueba subcutánea de la tuberculina, ¿no? Entonces vamos a tener positividad cuando hay un engrosamiento o una pápula, ¿no? Por la inyección de tuberculina. ¿Cuáles son los signos más característicos de los casos de tuberculosis? Son tres, básicamente. Son tres. La tos,
con hemoptisis especialmente, número 1, la fiebre y la presencia o la disminución drástica de peso corporal. Entonces, tenemos estos tres, y independientemente de la imagen de rayos X, señores, ya debemos empezar a pensar en una infección por tuberculosis. ¿No? Si tenemos estos tres, ya tenemos que empezar a pensar por una infección de tuberculosis, ¿no? ¿Que pueden haber otras causas? Claro que sí, o de repente es una neumonía, pero una neumonía es muy raro que se presente con hemoptisis, ¿no? Y más aún con un cuadro de disminución drástica de peso, ¿no? Entonces estamos hablando ahí, señores, de la prueba de, o perdón, estamos hablando ahí de la infección por tuberculosis. ¿Qué es lo que se presenta en mayor proporción? La tos, la fiebre, ¿no? La pérdida de peso, sobre todo en una persona que ha estado, miren ustedes, infectada y ha estado en la fase latente, pero cuando se presenta la reactivación, es donde se evidencia una disminución de peso mucho más marcada, ¿no? Es lo que nos dice nuestro autor de esta lámina, ¿no? Ya hemos hablado sobre las principales diferencias que me interesaba intentar aclarar, ¿no? A alguno de sus compañeros que nos hacía esta pregunta en el aula virtual, ¿no? Entonces, este cuadro nos ayuda un poco más a entender estas distintas fases, que es muy importante, doctores, que podamos terminar de internalizarlas y de diferenciarlas, ¿no? Así como tenemos las diferentes fases de la hepatitis B, y así como tenemos los distintos antígenos y anticuerpos que nos van a permitir diferenciar las etapas de la hepatitis, también tenemos nuestras distintas etapas de la tuberculosis con las distintas pruebas y los distintos medios confirmatorios. ¿No? Nuevamente acá teníamos un poco más de información respecto a las pruebas diagnósticas para hepatitis, ¿no? Si es que hablamos de una prueba de esputo y llevamos esa muestra al microscopio y se tiñe con el ácido o con la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿no? Si es que tenemos una persona que está infectada, pues obviamente, y que se encuentra en la fase activa de la enfermedad, en la fase activa, evidentemente vamos a observar pues que se van a teñir el bacilo de Koch, ¿no? El bacilo de Koch en esta prueba de esputo, en el microscopio, ¿no? Y lo mismo, si es que cultivamos una muestra, ¿no? en el medio de cultivo, vamos a tener pues crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y nos indica pues este autor que cuál es la prueba confirmatoria y definitiva de la enfermedad, o la que es más recomendada por la OMS, pues la más rápida y la más y la que es más importante es la de la prueba del esputo, ¿no? Si es que vemos Mycobacterium tuberculosis al microscopio, pues sin lugar a dudas estamos hablando de un diagnóstico confirmatorio, ¿no? Y aparte de todas las demás pruebas que ya hemos mencionado, ¿no? Hablábamos del esquema terapéutico contra la tuberculosis, y hablábamos de muchas veces esta triada, o muchas veces se emplean estos 4 fármacos, ¿no? Sino por lo menos 3, que son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Con estos 4 ha sido la principal arma contra la tuberculosis durante muchos años, y refuerzo la idea de que en Perú principalmente, en Perú, creo que no mencionamos, pero ustedes ya han leído el caso clínico, el que acabamos de leer rápidamente, pero ustedes seguramente lo han leído completo. Creo que nos hablaba de una persona que vivía en el extranjero y que había venido a Perú, ¿correcto?, por vacaciones y por unas cuantas semanas o días, y luego en el extranjero fue que desarrolló la enfermedad, pero vino a Perú, es decir, se contagió en una zona en la cual la enfermedad es altamente prevalente. ¿Bien? Decíamos también pues que muchos fármacos y muchas moléculas se vienen sintetizando y estudiando, ¿no? en las distintas fases de los estudios clínicos, ¿no? Fase 1, 2, 3, para poder reforzar las estrategias terapéuticas contra la Mycobacterium tuberculosis. Miren ustedes, ¿no? En Perú hay mucha tuberculosis, en Bolivia también, ¿no? Según nos muestra este cuadro del 2018 apenas, ¿no? Y esta publicación es del 2018 y nos presenta este mapa epidemiológico del 2016. Entonces, pero más que Perú, hay una zona geográfica mucho más afectada por la tuberculosis, y hablamos de África, ¿no? De la zona subsahariana del África. Y yo les pregunto,
¿Qué otra enfermedad también hay en África? ¿Acaso no hay una elevada prevalencia de VIH? Entonces, por eso es que, pues, con mucha mayor razón, las personas desarrollan con mayor facilidad, por decirlo de alguna manera, con mayor facilidad, por decirlo de alguna manera, contra desarrollan la tuberculosis, ¿no? Hay también mucha mayor resistencia, ¿no? Tenemos la tuberculosis MDR, multidrogo resistente, ¿no es cierto? Y evidentemente en esos casos son muy pocas opciones pues las que ya quedan, ¿no? Por ahí ir probando con nuevas opciones terapéuticas, y digo opciones porque ni siquiera pues hay una certeza del 100% de que puedan actuar contra tuberculosis, ¿no? Se habla de levofloxacino, por ejemplo, y otros antibacterianos, ¿no? Pero el hecho es de que cuando hablamos de la tuberculosis multidrogo resistente, pues ese caballito de batalla, entre comillas, que está conformada por esa triada, ¿no? De primera línea, rifampicina, etambutol, piracinamida, pues evidentemente si este tratamiento ya fracasa, son muy pocas las opciones. Y se prueba pues con otros fármacos que ya son de segunda, de tercera línea, ¿no? Como el levofloxacino y los otros que veíamos en los cuadros anteriores, ¿no? En ese historial cronológico de la evolución del tratamiento contra la tuberculosis. Bien. Hablábamos que la infección por VIH es un factor de riesgo muy importante para desarrollar tuberculosis, ¿no? En esta tabla que nos presenta los riesgos relativos de VIH, de malnutrición, del tabaquismo, de la diabetes y del alcoholismo, ¿no? Pero de todos ellos, ¿quién tiene el mayor riesgo relativo? El VIH, ¿no? Riesgo relativo, es decir, que las personas con VIH tienen, en este caso, 22 veces, según este autor, más probabilidad de contagiarse con tuberculosis que una persona que no está contagiada con VIH, ¿no? Ese es el riesgo relativo, ¿bien? Y eso se condice, sin lugar a dudas, con este mapa, ¿no es cierto? Con el VIH de la zona que prevalece en gran medida todavía en el África, ¿no? Listo. Esos son básicamente los puntos que deseaba aclarar sobre tuberculosis, ¿no? Que me parecía un poco más importante volver a mencionarlos o reforzar en ellos, ¿no? Y luego tenemos este otro caso de fiebre elevada, irritación faríngea, dificultad para deglutir, ¿no? Y creo que es importante que mencionemos algo. Un dato muy importante es el hecho de que a nivel orofaríngeo, la paciente, en este caso es una niña, ¿verdad? Presenta exudados en las amígdalas de tipo blanquecino y grisáceos. Exudados, es decir, una especie de pus, ¿no? O una especie semisólida de secreciones pegadas en las amígdalas, ¿no? Y en la orofaringe, de tipo blanquecino y grisáceos. Exudados. No está hablando de deformaciones endurecidas o acartonadas, está hablando de exudados. Y creo que más adelante tenían ustedes una foto, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la faringitis bacteriana. ¿De la faringitis por quién? De la faringitis por Streptococcus pyogenes. Y hablamos de esos exudados blanquecinos, porque si hablamos de exudados blanquecinos estamos hablando de pus. Y si hablamos de pus estamos hablando de Streptococcus pyogenes. Porque pio significa, recuerden, pus, ¿verdad? Piógenes. Piógenes, genes de genera pus, así de sencillo, ¿no? Y tiene también una pared celular bastante característica, ¿no? Tenemos la membrana, la pared celular, pero además es importante que reconozcamos a este antígeno, al antígeno A o antígeno de Lancefield. Estas líneas verdes o estas estructuras verdes verticales es el antígeno A que le confiere al estreptococo la identidad como Streptococcus pyogenes, como Streptococcus pyogenes o como Streptococo A, ¿verdad? Como estreptococo del grupo A. Recuerden ustedes, porque entonces si es que preguntamos sobre el estreptococo del grupo A, estamos hablando del Streptococcus pyogenes, ¿correcto? Entonces les pido por favor que anotemos todos estos datos importantes, porque si nos preguntan sobre el estreptococo del grupo A, estamos hablando sin lugar a dudas del Streptococcus pyogenes. Si nos preguntan sobre el estreptococo del grupo B, estamos hablando de quién. ¿Recuerdan ustedes? Del Streptococcus agalactiae, correcto, ¿no? Y si les preguntamos sobre el neumococo, estamos hablando de quién. Del Streptococcus pneumoniae, correcto. Y si les preguntamos del meningococo, estamos hablando de quién. De la Neisseria meningitidis. Y así sucesivamente. Entonces, este es el estreptococo A,
o del grupo A por la presencia de este antígeno que le diferencia, que es el antígeno A o antígeno de Lancefield o carbohidrato de Lancefield, ¿no? Pero además tenemos dos estructuras muy importantes, que es la proteína F y la proteína y el ácido lipoteicoico. La proteína F y el ácido lipoteicoico, porque son dos estructuras que sobresalen de la pared celular y le van a permitir formar un complejo de adherencia con las células epiteliales de las células del hospedero que van a infectar, ¿no? Entonces, hay algunos receptores y algunas moléculas que reconocen a esta proteína F y al ácido lipoteicoico, como la fibronectina, ¿correcto? Y entonces van a formar este complejo que le permite adherirse, ¿no? Adherirse a las células del hospedero, ¿no? Entonces estamos hablando del estreptococo de grupo A, ¿ok? Entonces la adherencia es muy importante, sin lugar a dudas, ¿no? Del estreptococo del grupo A, ¿no? Del GAS, ¿no? Si hablamos del GBS, del estreptococo del grupo B, decíamos ya que estamos hablando del estreptococo agalactiae, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de virulencia más importantes o relevantes, ¿no? Y este cuadro es muy interesante porque nos permite clasificar a estos factores de virulencia. El ácido lipoteicoico, como decíamos, ¿no? Juega un papel importante en la adherencia, entonces nos permite poder determinar cuáles son las funciones, o conocer, mejor dicho, cuáles son las funciones de cada una de estos factores de virulencia, ¿no? Que yo creo que ya lo hemos revisado seguramente de manera individual, pero quiero adelantarme sobre todo a algo muy, muy importante. Miren ustedes, esta publicación de Mitchell del año 2003, en Nature también, del año 2003, es una de las publicaciones más importantes sobre streptococos, porque nos habla sobre Streptococcus mutans, ¿no? Si bien es cierto, no la revisamos, pero es una bacteria de suma importancia en odontología, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos al Streptococcus agalactiae, que ya lo habíamos revisado, a Piógenes y Pneumoniae. Yo les invito a descargársela, en verdad, porque es una publicación sumamente esclarecedora e importante, a pesar de los años que han pasado, y en todo congreso sobre neumología van ustedes a encontrar que se hace referencia a este autor, ¿no? A Mitchell. Entonces acá teníamos, perdón, miren ustedes, todos los factores de virulencia que tiene, pues, Streptococcus agalactiae, perdón, Streptococcus Piógenes, ¿no? Pero quería centrarme acá. ¿Qué es lo que causa de manera especial el Streptococcus Piógenes? La faringitis, ¿no? ¿Cuál entonces es la bacteria que tiene mayor propensión a causar la faringitis bacteriana, o la faringitis bacteriana? ¿Por qué bacteria es causada en mayor proporción? Es el Streptococcus Piógenes o Streptococo del grupo A. Bien, entonces, esto es importante porque vamos a tener dos factores de virulencia en los que debemos de centrarnos solamente: la streptolicina O y la streptolicina S, ¿no? ¿Por qué? Porque son hemolicinas, son factores de virulencia que van a causar daño y ulceración de la superficie de la célula infectada, ¿no? Estas dos hemolicinas, la streptolicina O y la streptolicina S. Bien, entonces, si en algo yo les pido que pongamos atención, es básicamente tiene muchos factores de virulencia, pero les pido que pongamos atención básicamente en las que les he subrayado de rojo, ¿no? Que todas son importantes, claro que sí. Tenemos las proteínas de unión a fibronectina, que tienen que ver con la adhesión. Tenemos a la peptidasa de C5A, que tiene como función evadir las funciones del complemento y tal, pero es mucho más importante que reconozcamos que esta bacteria produce unas toxinas que son muy importantes, que son las hemolicinas, ¿no? La streptolicina O y la streptolicina S, ¿no? Y además de otro factor de virulencia muy importante, que es el superantígeno estreptocócico A. ¿Por qué? Porque la streptolicina O le va a permitir
a este Streptococcus pyogenes le va a permitir causar daño epitelial, ¿verdad? Le va a permitir horadar o internalizarse o destruir el epitelio y la streptolicina O se va a internalizar a la capa submucosa y va a tener la posibilidad de hacer un llamado a la producción de citoquinas y a la liberación de citoquinas proinflamatorias. Esta producción de citoquinas proinflamatorias va a causar el ambiente ideal para que se produzca a nivel vascular la denominada fuga vascular. La denominada fuga vascular que va a tener como consecuencia el desarrollo de otro cuadro importante para estreptococo del grupo A, que es el shock tóxico estreptocócico. El shock tóxico estreptocócico, en donde tenemos fuga vascular y la presencia de fiebre por estreptococo del grupo A, que inicialmente se presenta, claro que sí, con daño epitelial, especialmente en la zona de la orofaringe y tal, pero que puede llegar a generar el shock tóxico estreptocócico, el síndrome de shock tóxico estreptocócico, precisamente relacionado a la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que desencadenan en daño a nivel vascular, fuga vascular, y devienen en el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Bien. Forma de transmisión, vía aérea, ¿verdad? Vía aérea de persona a persona, ¿no? Tan simple como eso. Miren ustedes, este cuadro de la orofaringe nos muestra pues precisamente el típico cuadro de un paciente, niños fundamentalmente infectados con estreptococos piógenes, con estreptococo del grupo A, ¿no? Estas formaciones purulentas, ¿no? De tipo pus, blanquecinas, en la orofaringe, o en las amígdalas fundamentalmente, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades? También yo les insto a revisar a este autor, Sietkiewicz, ¿verdad? Sietkiewicz, esta publicación es del 2018 y nos muestra este cuadro bastante completo también con las manifestaciones clínicas de las infecciones por estreptococo. En este caso tenemos a las del estreptococo piógenes. Más adelante ya habrán visto ustedes, tenemos lo mismo, pero para estreptococo pneumoniae. Entonces, pero para estreptococo piógenes nos dice que lo principal y lo más frecuente es la faringitis aguda. La faringitis aguda y tonsilitis o amigdalitis, ¿no? Fundamentalmente. Aparte, evidentemente, tiene la capacidad de causar infecciones cutáneas. Y de hecho, si mal no recuerdo, vamos a revisar un poco más sobre estreptococos piógenes cuando nos toque hablar sobre infecciones de la piel, porque causa celulitis, impétigo, erisipelas, abscesos, pioderma, etcétera, ¿no? Entonces, pero en este capítulo de infecciones respiratorias, yo les pregunto, ¿la faringitis aguda por quién es causada? ¿Por bacilo de Koch, por estreptococo pneumoniae o por estreptococo piógenes, ¿no? Entonces, por estreptococo piógenes, ¿verdad? Entonces tenemos otras infecciones de tipo que se presentan raramente, ¿verdad? Como osteomielitis y otras infecciones, pero que son muy raras, ¿no? Pero fundamentalmente la faringitis estreptocócica aguda. Entonces, este cuadro también, o esta imagen es muy interesante y muy gráfica, porque nos ayuda a diferenciar cuál es valga la redundancia, cuál es la diferencia entre estreptococos piógenes y estreptococos pneumoniae. Estreptococos piógenes es el color, es el color verde, es el color morado, ¿verdad? El color morado. El color morado nos muestra que estreptococos causa infecciones, piógenes causa infecciones básicamente a nivel de la faringe. Ahí la tenemos en el cuello, ¿no? Faringitis aguda y lo que ya decíamos, ¿no? Infecciones a nivel de toda la piel, abscesos, erisipelas y tal. ¿Ok? Entonces, 2 puntos básicamente, faringitis e infecciones cutáneas. Pero aprovecho para mencionar, miren ustedes el color verde. El color verde atraviesa todo el rostro, ¿no? De oreja a oreja. ¿Por qué? Porque este color verde que representa el estreptococo pneumoniae
nos habla de las infecciones más frecuentes por Streptococcus pneumoniae o neumococo. ¿Cuáles son? De oreja a oreja decíamos, ¿no? La otitis media, ¿verdad? La otitis media. Al medio que tenemos la sinusitis, ¿verdad? Y abajo también está marcado de color verde, los pulmones, la neumonía, por Streptococcus pneumoniae, obviamente, ¿no? Entonces, vean ustedes la diferencia. Es como si fuera una T, ¿no es cierto? Para Streptococcus pneumoniae, una letra T mayúscula, ¿no? La rayita horizontal de la letra T sería oídos y sinusitis, ¿verdad? Otitis y sinusitis. Y para abajo, la línea vertical de la letra T, los pulmones, ¿verdad? Los pulmones. Entonces, esa es la diferencia, ojo, ¿no? Entre el Streptococcus pneumoniae y Streptococcus piógenes. Faringitis, sin lugar a dudas, es una enfermedad bacteriana estreptocócica que afecta fundamentalmente a niños y adolescentes, ¿no? A niños y adolescentes, ¿no? Y es el caso clínico que veíamos. Acá tenemos el siguiente caso clínico, que solamente dos asuntos, o 2 puntos, perdón, muy importantes que quisiera mencionar. Tos y con producción de un esputo de aspecto herrumbroso. No es sangre, ¿no? Pero es un esputo espeso y no de color rojo, sino de color rojo oscuro, ¿no? Amarronado, herrumbroso. Herrumbroso proviene de la palabra hierro, ¿verdad? Herrumbroso. Paciente diabético, y miren ustedes, este paciente sí es adulto, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? El paciente anterior con Streptococcus pyogenes era una niña de 6 años o 6 meses, y en este caso es un paciente de 67 años, ¿no? Con antecedentes de fumar y tal. ¿No? Entonces estamos hablando del Streptococcus pyogenes, perdón, del Streptococcus pneumoniae, del famoso neumococo, ¿no? Ya tienen ustedes el detalle de cuáles son sus principales factores de virulencia. Yo les pido que yo solamente quisiera hacer hincapié en esta diferencia. Streptococcus piógenes, tenemos a la streptolicina O, la streptolicina S como hemolicinas, ¿verdad? Como hemolicinas. Aquí tenemos a otra hemolicina muy importante, pero que toma el nombre de neumolicina. Si hablamos del neumococo, estamos hablando de la neumolicina, que siendo una toxina, obviamente va a causar toxicidad y lisis de las células de las células que va a infectar. Para el Streptococcus pyogenes causa lisis del epitelio respiratorio y tal, ¿verdad? Las hemolicinas. Pero para este caso va a causar lisis de las células afectadas por el Streptococcus pneumoniae. Pero además se va a ayudar por otras toxinas como la autolicina, que es la que le va a permitir o la que va a ser un pequeño orificio, por decirlo así, en la pared celular del estreptococo, ¿no? Y va a abrir este canal. Es decir, esta autolicina es un factor de virulencia que tiene como función principal actuar en el mismo estreptococo, autolizándose, como su nombre lo dice, ¿no? Autolizándose y permite la salida de las toxinas como la neumolicina y de otros factores de virulencia, obviamente, ¿no? Tenemos también a la cápsula y tal. ¿Qué otra diferencia, señores, tenemos entre el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae? Si es que hemos ya revisado sobre estas bacterias. Yo les pregunto, ¿no será otra diferencia también entre la capacidad que tiene el Streptococcus pneumoniae de persistir y de habitar de manera cuasi natural en el tracto respiratorio de las personas? Es decir, habita de manera natural en el tracto respiratorio de las personas, ¿no? Entonces tenemos a este Streptococcus pneumoniae o neumococo, que es un diplococo y nos hace recordar al meningococo, por ejemplo, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, este Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula muy importante que precisamente le permite persistir durante el tiempo, protegiéndose de la acción del medio ambiente y de los macrófagos y tal, ¿no? Pero una vez que se presentan las condiciones inmunológicas adecuadas para desarrollar la enfermedad, obviamente se va a acercar a las células del hospedero y tiene distintos factores de virulencia, y cada uno de estos factores de virulencia tiene un receptor específico, los receptores tipo TOL, los TOL-like receptors,
¿no es cierto? Los receptores de macrófagos, los receptores marco que están por aquí, ¿no? Y obviamente, posteriormente, esta bacteria va a tener la capacidad de exportar, miren ustedes, la neumolicina que les mencionaba que era un factor de virulencia en el cual debíamos poner mucha atención, la neumolicina, ¿no? Y la neumolicina también va a tener su propio receptor, miren ustedes, el receptor tipo TOL número 4, ¿no? El receptor tipo TOL número 4. Es una neumolicina que posteriormente, como toxina, va a arribar a nivel del ADN de la célula afectada y obviamente pues va a causar la lisis y la toxicidad de la célula afectada, ¿ok? La transmisión nuevamente vía aérea, pero fundamentalmente es importante recordar que Streptococcus pneumoniae es una bacteria que tiene la capacidad de poder habitar sin causar daño al paciente en el tracto respiratorio, ¿no? Pero el problema es pues cuando se trata, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, de las personas adultas mayores. Y es por eso que también recordaron ustedes que durante este año se ha hablado mucho sobre la importancia de la vacuna contra el neumococo, porque si bien es cierto, pues obviamente no va a proteger contra SARS-CoV-2, pero, y especialmente en invierno, es importante que las personas adultas mayores, sobre todo, se vacunen contra el neumococo, porque quizá los jóvenes y los niños podemos tener neumococo en el tracto respiratorio, pero no vamos a desarrollar la neumonía a causa de esta bacteria, pero las personas adultas mayores con un sistema inmune mucho más desgastado, entre comillas, evidentemente van a tener las condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Para el desarrollo de la enfermedad que ya les decía, fijémonos en esta triada, ¿no? Imagínense como si fuera una letra T, ¿no? La T, por arriba tenemos oídos por ambos lados, la otitis media, la sinusitis en el medio y hacia abajo la neumonía adquirida en la comunidad o la famosa NAC, ¿no? NAC en español, neumonía adquirida en la comunidad. ¿No? Entonces lo que decíamos, ¿no? La mayoría de las infecciones están producidas por la diseminación endógena desde la nasofaringe, donde muchas veces habita de manera natural el neumococo, o de la orofaringe, donde muchas veces habita de manera natural el neumococo, y evidentemente con las condiciones inmunológicas deterioradas puede arribar a otros órganos en donde sí se va a desarrollar la infección, ¿no? Como los pulmones, los oídos, los senos paranasales y tal. ¿Bien? Neumococo, así de sencillo. Entonces, recordemos aquellos factores de virulencia más importantes también, ¿no? La diferencia entre Streptococo, Piógenes y la diferencia con el Streptococo pneumoniae, ¿no? Neumolicina es la lisina del neumococo, ¿no? La toxina del neumococo. ¿Qué más tenemos? Acá ya no tenemos una tos con flema, una tos con sangre, ni de corte herrumbroso. Es una tos seca y dificultad respiratoria, ¿no? Y dice que no es posible determinar, ojo, el calendario de vacunaciones de esta niña. No es posible determinar el calendario de vacunaciones de esta niña. Y yo les pregunto, ¿no les hace recordar al caso que hubo en Perú hace poco, que las personas en realidad, pues, o esta niña en realidad no se había vacunado, ¿no? Como finalmente se determinó. ¿Y qué fue lo que se encontró en la niña en Perú, como en la niña de este caso clínico? Una membrana amarillenta, acartonada y espesa, amarillenta, acartonada y espesa en el paladar blando, Entonces estamos hablando, señores, de difteria por Corynebacterium diphtheriae. Decíamos al inicio que la membrana o que la pared celular de Mycobacterium tuberculosis a la izquierda y la de Corynebacterium diphtheriae a la derecha son exactamente iguales, salvo una cosa: el ácido micólico para Mycobacterium tuberculosis y el ácido corinomicólico para Mycobacterium o para Corynebacterium diphtheriae. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle con Corynebacterium diphtheriae?
el detalle está en que Corynebacterium también tiene un tropismo importante hacia distintas células, especialmente los eritrocitos. Y si bien es cierto, se forma esta formación, valga la redundancia, a nivel de las amígdalas, esta formación, esta membrana amarillenta, acartonada y espesa, Corynebacterium diphtheriae va a tener la posibilidad de también tener tropismo por los eritrocitos, y los eritrocitos le van a permitir diseminarse a distintos órganos, especialmente a uno, al corazón. Tiene la posibilidad de arribar al corazón. Entonces es una bacteria sumamente importante y sumamente letal. Sumamente importante y sumamente letal, porque no es que quede el cuadro en que se le forma una placa dura y amarillenta en las amígdalas, no, o en el paladar, perdón, no, ahí no queda la enfermedad. Puede ser una enfermedad mortal, como finalmente, lamentablemente, ocurrió en el caso que también sucedió aquí en Perú, ¿no? ¿Por qué se forma esta capa amarillenta, necrosada, negruzca, ya con el tiempo? Acartonada, imagínense ustedes en el paladar blando. Es por un factor de virulencia importante de Corynebacterium diphtheriae, que es la toxina diftérica, ¿no? La toxina diftérica. Entonces, esta toxina diftérica se une al receptor, ¿no es cierto? Como la mayoría de las toxinas en realidad tiene un péptido A y luego tiene otros péptidos B, B1, B2, etcétera, pero básicamente el péptido A es el péptido catalítico, el que va a causar esa lisis y esa necrosis de las células infectadas, ¿no? En este caso en el paladar blando, ¿no? Yo creo que acá tienen ustedes este gráfico que nos muestra de manera sumamente clara, ¿no?, cómo es la acción del péptido A, igual que las demás toxinas, ¿no? El péptido catalítico de la toxina diftérica A, que es la que se va a internalizar finalmente, ¿no?, hasta arribar a nivel del núcleo del citosol de la célula infectada. Quería mostrarles esto nada más, antes de terminar. Miren ustedes esta placa amarillenta, negruzca, que va cambiando de colores, ¿no? Blanquecina, amarillenta, negruzca, pero es una placa endurecida, ¿no? Que parece una costra, un cartón más que todo, y que con el tiempo va creciendo y no va a permitir respirar al paciente, ¿no? No va a permitir respirar al paciente, pero como les decía, ahí no queda todo, sino que hay casos en los que la bacteria puede migrar a nivel cardiovascular, causando pues evidentemente la muerte del paciente. Y acá finalmente, creo que con esto quisiera terminar de estas bacterias que eran las que más me interesaba reforzar en esta sesión, que es este caso clínico publicado en New England Journal apenas el año pasado, ¿no? New England Journal, que si no es la principal revista en el mundo, además de Nature, JAMA, IBMJ de la British Medical Journal, la New England Journal es una de las revistas más importantes y reportaba pues este caso de una niña contagiada con Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Y nos decía pues que el examen de la orofaringe revelaba, ven, esta membrana grisácea y blanquecina, ¿no? Grisácea y blanquecina, como vemos en la imagen B, linfadenopatía, vean ustedes este denominado cuello de toro, ¿no? Este denominado cuello de toro en la imagen A. ¿Qué más? Realizaron el cultivo correspondiente y se determinó que se trataba de Corynebacterium diphtheriae. ¿Y qué más? Miren ustedes, el paciente desarrolló arritmias ventriculares, porque tiene tropismo cardiovascular o tropismo por los eritrocitos, mejor dicho, y a través de los eritrocitos puede arribar a nivel cardiovascular o a nivel del corazón y causar estas arritmias ventriculares. Finalmente, esta paciente murió en 2 días solamente, ¿no? Entonces es una bacteria sumamente letal cuando una persona no se encuentra vacunada, ¿no? Cuando una persona no se encuentra vacunada. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional, señores? Estamos ya con tiempo para ir a nuestras sesiones de seminario, entonces. Y, a ver, acá.
Entonces, señores, ya con esto tenemos algunos puntos que me interesaba reforzar, que había leído que era importante aclararlos. Entonces, con esto, señores, ya damos por terminada nuestra sesión y más bien tenemos seminario ahora. Les pido que podamos ir ya a nuestra sesión de seminario